Este es el día que la grande Lola Beltrán y la faraona Lola Flores se unieron para darnos una buena cátedra de arte. Vamos a verlas. Ya lo sabes, si quieres más material como este en el canal, es indispensable que te suscribas, que es completamente gratuito, y que me regales ese like si te ha gustado este contenido. Mira cómo ando, mi bien, por tu querer. Borracho y apasionado nomás por tu amor. Fíjate, a la altura del habla, con completa comodidad, fíjate la facilidad que tenía Lola Beltrán para poder vibrar cada una de las notas. Es más bien como una colocación más operística. Recordemos que en la ópera, cuando el cantante está cantando, generalmente va uniendo, en muchos pasajes, no siempre, pero va uniendo las palabras con vibrato, ¿no? Es como la, 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 ¿no? Va todo el tiempo con un vibrato allí. Y además, no solamente el vibrato, sino también la escala gradual. Fíjate este pequeño pedacito muy cortito que es muy rápida y muy vibrada, gradual, con muchísima precisión. Recordemos, chicos, que en esta época no tenían nada. O sea, o eras talentoso, no había más, no había ayuda tecnológica como lo hay hoy en día, ¿no? Así tal cual, así era como sonaban. Mira. Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a... No nos podemos olvidar que Lola Flores brillaba por ese desparpajo y esa cosa pasional que tenía a la hora de interpretar cualquier tipo de canción, ¿no? Pero además me da a mí la sensación como que en este caso estuviera Lola Beltrán medio como que enseñándole un poco a cantar música mexicana a Lola Flores. Por eso es un vídeo que no tiene ningún tipo de desperdicio. Lola Flores, obviamente, si no la conocen porque no son de España, se dedicaba pues primeramente a la copla, pero también ha hecho ranchera, ¿no? O sea que por algún lado le vino el amor por la música mexicana, ¿eh? A ver si todavía no fue Lola Beltrán que la hizo incursionar en esto, ya me lo contarán ustedes. La perdición. Y también otra cosa a destacar, fíjate la buena onda y la buena vibra que se ve entre las dos. Lola Flores como diciéndole así está bien, y Lola Beltrán respondiéndole que sí con la cabeza, con una sonrisa de oreja a oreja. Madre mía, qué vídeo, qué pedazo de vídeo este. Vibrado desde el principio hasta el final, no se le caen las notas. Es que Lola Beltrán, chicos, es una auténtica barbaridad esta mujer, ¿eh? Has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Fíjate que también me da la sensación, porque no hay mucha información con respecto al vídeo, la sensación que a mí me da es como que esté llevando Lola Beltrán la canción más al estilo de Lola Flores, y como Lola Flores intentando llevar más al estilo como de Lola Beltrán, a pesar de que cada una tiene su estilo y obviamente son formas de cantar completamente diferentes. Es como que me da a mí, ¿no? Esa sensación, y es maravilloso. Fíjate aquí, lo que ha hecho Lola Beltrán es hacer una voz llorada todo el tiempo, inclusive lo ves en el gesto de la cara. Es como todo el tiempo cantar así, pero de una forma operística, como vibrada todo el rato. A pesar de que se lo están pasando genial y lo están haciendo de manera jocosa, no dejan de ser profesionales a la hora de cantar. Es un espectáculo lo que están haciendo, ¿eh? Es una delicia la suavidad, la potencia, en cada momento darle a la canción lo que la canción necesita. De esta pasta estaban hechos los cantantes en ese momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a los cantantes actuales? En ese momento, como no había tecnología, tú sentías más la vibra de la voz, ¿no? Sentías más el sentimiento que imprimía la voz. Hoy en día se utilizan tanto moduladores de la voz como por ejemplo Melodyne, en el peor de los casos el Autotune, que lo que hacen es quitarle esa vida a la voz. Entonces suena todo muy perfecto, muy en pitch, pero suena todo como muy robótico, ¿no? Como sin alma. Y aquí las cantantes en esa época tenían alma. La voz tenía alma. Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación.
inclusive si te fijas, tampoco es que abra demasiado la boca para cantar y se le entiende absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tiene un buen espacio dentro, en el interior de la boca. Si tú trabajas con un paladar correcto y tienes ese espacio en la boca, aunque tú por fuera no estés abriendo demasiado la boca, gracias a ese espacio tú puedes tener una buena dicción. El problema es cuando no hay espacio dentro de la boca y tampoco por fuera. Y ahí es cuando no se te entiende lo que dices. Mírala. Espera, espera, dice que ahora me toca a mí, ¿eh? Y en mi corazón. ¿Ves que Lola Beltrán también intenta imitar esta forma de bailar enérgica que tenía Lola Flores? Chicos, Lola Flores, si no la han visto, ir a ver a Lola Flores porque de verdad no tiene desperdicio lo que vas a ver, es una barbaridad. Además que era tremendamente espontánea, lo que le pasara por la cabeza, ella te lo soltaba, daba igual. Además de ser una tremenda artista, a mí por lo menos me gusta muchísimo Lola Flores, era una persona muy real, muy verdadera, ¿no? De mi desencanto y desesperación. El final al unísono perfecto sonó. Era un momento distendido que perfectamente pueden ser dos amigas, grandes artistas haciendo esto de manera muy distendida, sin perder el profesionalismo, sin perder el respeto por la canción y por los músicos que están detrás, sin perder un ápice de talento. Entre las dos hicieron ahí como una especie de obra de teatro con una canción. Fíjate que son 2 minutos, chicos, pero que estos 2 minutos valen oro porque demuestran la pasta de las artistas de esa época, ¿no? Dos grandes, Lola Beltrán y Lola Flores, cada una en lo suyo, pero dos grandes en definitiva que han dejado huella tanto en España como en México, sin lugar a dudas. ¿Qué te ha parecido este recuerdo? Ya me lo dices en los comentarios. ¡Mua! Madre mía del amor hermoso con Yuri, chicos. Madre mía, qué potente es esta mujer. Madre mía, fíjate que yo nunca había escuchado a Belinda. Creo que nunca la había escuchado cantar con mariachi, ¿no? Pero bueno, madre mía, no me la esperaba. Madre mía del amor hermoso. ¡Ah! Es que este vídeo me pone a mí los pelos de punta. Si te gusta la potencia y si te gustan los agudos, este es el vídeo.